Conectas Podcast. Tres ciudades de Ecuador, Machala, Guayaquil y Durán, están ahora entre las 50 más peligrosas del mundo. Y mientras la violencia aumenta en ese país, Daniel Noboa logró su reelección para continuar 4 años más en la presidencia. La base de su éxito, un modelo militarizado de guerra contra el crimen. ¿Puede ese esquema traer paz a un país que se desangra o solo traerá más violencia? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos los grandes temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Más del 55% de los votos ratificaron a Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Fue una victoria más bien holgada que paradójicamente llega en un momento de máxima tensión. El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un diferente camino. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Va a hacer que las futuras generaciones tengan una vida más digna, una vida más justa, una vida más transparente. Un gobierno más transparente, instituciones más transparentes. Así celebró Noboa los resultados del domingo 13 de abril. El triunfo le da vía libre para avanzar con su política de mano dura contra el crimen, que incluye la presencia de fuerzas militares extranjeras, tanto oficiales como privadas. Para entender lo que está pasando en Ecuador, saludamos a Sugelis Tejero, editora de Conectas. Hola Sugelis, bienvenida. Hola Mauricio y hola a todos los que nos escuchan. ¿Y cuál es la situación de hoy en Ecuador? Lo de Ecuador es bien complejo. Para este segundo periodo, Noboa le está apostando todavía más fuerte a la estrategia de mano dura que le ha traído apoyo de algunos sectores de la sociedad. Ecuador está militarizado desde enero de 2024, cuando el presidente declaró el estado de excepción y suspendió muchas de las garantías constitucionales. Y para demostrar que va en serio con esa mano dura, justo antes de la segunda vuelta electoral, prorrogó el decreto por 9ª vez. Al hablar de esa estrategia no hay que olvidar lo que ocurre en México desde que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narco hace más de una década. Le salió el tiro por la culata. Exactamente. De hecho, varios expertos con los que conversé temen que Ecuador termine atrapado en una espiral de violencia como la que sacude a México, donde la militarización no redujo el crimen, sino que lo diversificó y expandió. Recordemos que el verdadero negocio de la droga no está en Ecuador, que apenas sí tiene unos cultivos muy incipientes de hojas de coca. En lo que sí participa Ecuador a lo grande es en la distribución de la droga hacia el mundo. Así que, aunque hay una presencia muy fuerte de los grupos de crimen organizado en varias zonas del país, el negocio todavía no está completamente instalado. Por eso, la analista política Saudia Leboyer cree que Noboa no debe quedarse solamente en la intervención militar para luchar contra ese problema. Si bien Noboa ha dicho que va a buscar también que haya desarrollo, trabajo, pero esa es una línea que toma muchísimos más años. Y el tema es que la violencia pudiera mantenerse por mucho más tiempo, justamente porque la prioridad ahorita es esta visión básicamente de enfrentamiento, de guerra interna. Y no es solo violencia. Ecuador está además a puertas de una recesión económica, pues por la incertidumbre política los inversores están huyendo del país. Es un panorama complejo. Además, el año pasado los ecuatorianos tuvieron que soportar unos apagones larguísimos. Y algo que se nos olvida, Ecuador está más aislado que nunca del resto de América Latina. ¿Cómo es esto, Sugelis? Sí, está muy aislado diplomáticamente desde que Noboa ordenó el asalto a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Desde ese momento, la relación con el resto de los países latinoamericanos se quebró. Y como muestra de la reacción regional, en la cumbre iberoamericana celebrada a finales del año pasado en Cuenca, Ecuador, no asistió ni un solo presidente de la región, algo inédito. Tal vez por eso Noboa está buscando otros aliados, como Estados Unidos. Claro, estuvo de visita en Mar-a-Lago y le pidió a Trump declarar organizaciones terroristas a bandas locales como los Lobos, los Choneros y los Tiguerones.
Es decir, que los ponga en la mira de la Casa Blanca como ya Trump hizo con los carteles mexicanos y con la pandilla salvadoreña MS-13 o el Tren de Aragua de Venezuela. Eso tiene implicaciones peligrosas porque, al menos teóricamente, puede justificar una intervención de Estados Unidos. No hay que olvidar además que en Ecuador esas organizaciones ya son consideradas terroristas porque esta fue la forma en la que el gobierno de Noboa justificó el estado de guerra interna que le permite la suspensión de las garantías constitucionales y la militarización. Pero fíjate, Mauricio, que ese no es el único apoyo que Noboa espera de Trump. También quiere que Estados Unidos reinstale una base militar que tuvo hasta el año 2009 en Manta, al oeste del país. Hablé con Francisco Sánchez, experto en relaciones internacionales, quien me contó cuál podría ser el valor estratégico de Ecuador para Estados Unidos. Yo entiendo que para el gobierno de los Estados Unidos es importante tener un gobierno aliado, pero no perdamos la perspectiva de que se trata de un país pequeño, puede tener una posición estratégica en el combate contra las drogas, puede seguir siendo posiblemente el único país que se adhiere de forma entusiasta a la política antidrogas de los Estados Unidos, que se ha mostrado como un fracaso en Colombia, en México y en todos los otros países, pero no más. Noboa justifica el pedido sobre Manta en que el regreso de la base estadounidense sería parte de la lucha contra el narcotráfico, que es un flagelo transnacional que requiere las fuerzas de más países. Escuchemos lo que dijo en una entrevista con la BBC. Estamos hablando de ejércitos, de fuerzas especiales de Estados Unidos, europeas, brasileñas. Nuestras fuerzas son inicialmente bajas. Necesitamos más soldados para pelear esta guerra. Es un crimen transnacional y necesitamos ayuda internacional para combatirlo. Ciertamente Manta, la ciudad a donde regresaría la base militar estadounidense, registra unos altísimos índices de violencia, así como también Machala, Durán y Guayaquil. Y eso tiene que ver con el control del territorio que pretenden los grupos criminales que nombramos antes. De hecho, el propio Noboa reconoce que desde puertos ecuatorianos sale el 70% de la cocaína que se distribuye en el mundo. Así que para algunos expertos consultados no es tan descabellada la presencia de fuerzas extranjeras. Esto me contó el consultor político Juan Rivadeneira. La situación que vive en términos de inseguridad es tan profunda que las soluciones son casi que todas necesarias y los ecuatorianos necesitan también algo visible, como es este caso de la presencia de una base internacional, porque de esta no salimos solos en Ecuador. Ecuador no tiene las capacidades hoy, al menos sus fuerzas militares, para poder enfrentar el embate de los grupos de delincuencia organizada, que si bien pues atienden este problema y este flagelo como es la violencia, los asesinatos, pero todo parte por supuesto del tráfico de drogas. Suena un poco desesperado, como eso de traer además mercenarios de la empresa Blackwater, que ahora se esconde detrás de un nombre curioso, Academy. Las historias de esos mercenarios en misiones anteriores como en Irak son absolutamente siniestras. Son el equivalente gringo del famoso grupo Wagner de Rusia que hasta terminó mal con Putin, ¿te acuerdas? Claro, Mauricio. Y por eso algunos de los expertos se mostraron preocupados y sobre todo les inquieta la posibilidad de que la inestabilidad política en Ecuador se mantenga, aunque tras este triunfo electoral que logró Noboa habrá que ver si es capaz de mantener los niveles de apoyo tan altos. Y con la economía en picada, pues todo esto parece una bomba de tiempo. Gracias, Ugelis, por ayudarnos a entender el difícil panorama de ese país entrañable. A ti, Mauricio. Nos vemos en la próxima y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en el próximo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.